Después entró al seminario y fue ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en el año de 1997. Tiene 25 años de ordenado. Conoció la divina voluntad en el año de 1999 en Costa Rica, gracias a unos jóvenes que le compartieron su experiencia y le regalaron unos libros para conocer esta santa doctrina. Alejandra Acuña le dio los 19 volúmenes en la Ciudad de México en el año 2005. Por cierto, vamos a tener a Alejandra Acuña en el próximo tema. Y fue el primer retiro en el que participó en Guadalajara, en el Centro Bíblico. En el año de 2011 fue a Corato, Italia, por los estatutos de la Pía Asociación. Fue nombrado asistente eclesiástico para los grupos de Divina Voluntad en la Ciudad de México en el año de 2012 por el cardenal Norberto Rivera. Elaboró una propuesta de evangelización y catequesis para darle solidez al camino espiritual de los grupos de Divina Voluntad. El padre Alfredo Cuevas ha participado ya en, me parece ser el quinto retiro en el que él participa. Jesús lo llamó y ha sido invitado de manera consecutiva porque ha sido un asiduo lector. Y la santa doctrina de la divina voluntad, porque pues es un regalo del cielo para la humanidad y para los próximos siglos, él la puede explicar con fluidez gracias a esa perseverancia de leer. El padre Alfredo nos va a compartir el tema de los sacramentos en la iglesia desde la divina voluntad. Que Jesús en usted cautive el corazón de todos sus apóstoles y de todos los que siguen la transmisión por vía Zoom, y a los laicos que estamos aquí para retransmitir lo que aprendemos. Felicidades por su fiat. Gracias, Daniel. Vamos a comenzar con una oración breve y vamos a retomar una cita que ayer me faltó sobre la iglesia y hablaremos ya después de los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos fundimos en la voluntad divina y en el vuelo del querer divino. Atamos nuestra voluntad a la voluntad divina y a todas las voluntades humanas para que venga el reino del fiat. Nos arrojamos al seno del amor del Padre para disfrutar de su amor, de sus bondades y misericordias para nosotros, y queremos hacernos portadores de todo para todos en su divino querer. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, danos esa disponibilidad y esa docilidad para unirnos a la corriente de la voluntad divina y poder perseverar en este camino, poniendo nuestros actos en tu querer y esperando que obres en nosotros para llevarle todo a todos en el misterio infinito de ser dispensadores de gracia para todo el mundo. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti para que se realice tu obra en nosotros, descansando en la confianza de que tú lo quieres hacer, de que lo haces tú con tu potencia y solo nosotros ponemos nuestro fiat. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ayer hablábamos sobre la iglesia y hay un texto muy bonito del fiat en la iglesia. Y dice en el volumen 13 que los hijos de la divina voluntad son las almas que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son como la piel al cuerpo y llevan a todos los miembros la circulación de la vida. Ya sabemos que este símil del cuerpo comparado con la iglesia es de San Pablo. Y ya Pablo desarrolla todo esto, no todos somos ojos, no todos somos oídos, en el cuerpo hay diferentes funciones,
pero todo es en una recta acción para la vida, para sostenerla y hacerla crecer y desarrollar. Y entonces el Señor a Luisa le retoma este sentido de la semejanza de la iglesia como el cuerpo, y le dice que estos hijos del divino querer son como la piel en el cuerpo. Es una digamos, hermosa semejanza que nos hace comprender muchas cosas. Dice el texto así: hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico del cual yo me glorío de ser la cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura y de otra manera deformarán mi cuerpo. Pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción, sino están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a otros miembros sanos. Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán en él, serán el cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene una piel interna y una piel externa, y como en la piel está la circulación de la sangre, que da vida a todo el cuerpo. Es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura, y si no fuera por la piel o por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer, habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros. Serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos, las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restaurarán la frescura, la belleza y el esplendor de todo mi cuerpo místico. Esto a mí cuando yo lo descubrí me encantó, porque nosotros sabemos que hay una economía de salvación, ¿no? En teología aprendimos esto. Dios quiere dispensar todas las gracias, las dispensará a través de la iglesia y de los sacramentos, pero en la iglesia que empieza a vivir ya el divino querer en estos miembros que viven en el querer divino, serán dispensadores de gracias nuevas y de gracias que Dios quiere dar a todos para que se cumpla su propósito de que tengamos vida en Él y que entremos a un pleno desarrollo de la vida en Cristo. Ahora, no quiere decir que los pequeños hijos de la divina voluntad van a dar esto. Es Dios en su voluntad que a través de estos canales, que son estos hijos de su divino querer, harán posible que esta economía de la salvación, que para mí es una noticia maravillosa, hay gracias que no podemos recibir, no porque Dios no quiera, sino porque no queremos vivir en su voluntad divina. Entonces Dios supedita que estos hijos del divino querer, habiendo dado su fiat y viviendo en su querer, sean los portadores de estas gracias que Dios está anhelante de que las recibamos, pero que no hay canales por los cuales Él las pueda dar. Por eso compara a los hijos del divino querer como la piel y la circulación a la sangre, porque ustedes saben que la sangre es la que le da el frescor al cuerpo. Si la sangre no llega a todo el cuerpo, ¿cómo funcionan los órganos? La piel también es este sentido de belleza, porque imagínense si no tuviéramos piel, se verían todos nuestros músculos como aquellas clases de anatomía, ¿se acuerdan que estudiábamos todos los nombres de los músculos? Y estaba aquella carátula de un hombre con un montón de músculos enrojecidos, ¿verdad? Imagínense si nos viéramos así. Dios dice, la piel tiene una función de dar belleza y frescura al cuerpo y de hacer que crezcan los miembros en proporción de vida para esa armonía y ese recto funcionamiento del cuerpo. Así que misteriosamente los hijos del divino querer entran en esta corriente en la vida del cuerpo de la iglesia, que es finalmente lo que Dios quiere, que todos tengamos vida en Él,
Y que Dios, al ver esta entrega, este abandono, este ofrecimiento, este decidido sentido de vivir en el querer de Dios, Dios empieza a obrar en ellos, en todo y para todos. Esta es una cuestión que debemos reconocer. Hay cosas en la acción de Dios que ni imaginamos. Y estas son de las cositas que uno ni siquiera, aún nosotros que estudiamos teología, sacramentos, misterio y revelación, no alcanzamos a entender hasta dónde Dios dispensa las gracias para todos y en el sentido de su magnanimidad, porque Dios quiere dar todo lo que Él ha dispensado, pues es su vida misma. Entonces, esta cita es muy hermosa porque uno entonces descubre, ¿verdad?, que finalmente es necesario que venga esta generación de los hijos del divino querer. Es necesario porque en la economía de salvación Dios no está dispuesto a dar lo que como Padre amoroso quiere darle en abundancia a sus hijos si no hay esta nueva era en donde podríamos decir, es que no habrá otra gracia que el Señor nos dispense para poder hacer lo que tenemos que hacer. Sí, Dios la puede dar, pero pone condiciones. Y en este caso dice, pondré toda mi gracia, todo lo necesario para que se llegue a la plenitud de la experiencia de vida en la redención y emprendamos esta nueva hora de santificación, si hay estos miembros de la iglesia que son como la piel que envuelven a todo el cuerpo, que por eso son circulación como la sangre. Repito, no es que los hijos del divino querer anden circulando y dando todo, lo que circula es la voluntad divina. Los bienes vienen del Creador. Simplemente los hijos del divino querer son como las venitas, los canalitos, ¿verdad?, por los cuales correrá todo la potencia, la misericordia, el amor y todas las gracias que el Padre quiere dar en miras al crecimiento de los miembros de su cuerpo. Y claro, es un recto ordenamiento, ¿verdad? Por eso se dice también en la doctrina de la divina voluntad, que lo primero que Dios hace cuando alguien acepta vivir en el querer divino es entrar en el recto ordenamiento. Es la primera acción de Dios, que entre el orden divino en nuestro ser entero. Y al entrar el recto ordenamiento, lo primero que fluye es la bondad infinita para el que ha decidido vivir en la voluntad de Dios y es portador de esa voluntad para todos. Entonces fíjense bien, si se animan a vivir en el divino querer, lo primero que van a experimentar es las grandes bondades del Señor. Ay, uno es tan feliz diciendo, ay Señor, eres tan bueno conmigo, me cuidas en todo, me das el bien que necesito, procuras que mi vida se vaya armonizando y entrando en un recto ordenamiento según tu querer, tu voluntad, mi vocación, mi misión. Anímense. Yo siento que tienen un miedo terrible a decir un fiat. Pero entonces miren más ustedes como estos miembros del cuerpo de Cristo, a lo mejor hasta llagados, no diría putrefactos, ¿verdad?, pero sí llagados, lastimados, a veces no en la proporción del crecimiento. Imagínense que nos crecieran las manos más de la proporción de vida, pues nos dirían las manotas, ¿no?, o que nos crecieran las orejas enormemente, ¿no? En el cuerpo todo es en una armonía y en una proporción bellísima. Si crece más el corazón, eso es un problema, ¿no? Que va uno al médico, pues usted tiene crecido el corazón. No, hombre, ¿cómo cree? O sea, el ejemplo es muy, muy rico. Da muchas luces para entender, ¿verdad? Como decíamos, que la iglesia, pues es esta oportunidad de que participemos de la vida de Dios. Dice, me glorío en ser la cabeza de este cuerpo místico.
Fíjense, Jesús se gloría de ser nuestra cabeza, de ser un miembro más entre nosotros, la humildad del Señor, ¿no? Un miembro más, aunque prominente, porque la cabeza ya dijimos que tiene una función importantísima, pues es la computadora con la cual va a funcionar todo el sistema, ¿verdad? Porque el cerebro pues tiene todas las funciones precisamente para el pleno desarrollo, ¿verdad? Y la posibilidad de una vida saludable, funcional. Entonces fíjense, pues es hermosa esta cita, ¿verdad? Ayer teníamos que haberla tomado, pero se nos fue el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de los sacramentos. Miren, primero puse ahí una frase al principio que también la aprendimos en el seminario. Cristo, no Cristo sacramentado, ahí quién sabe, ¿lo puse yo? Cristo sacramento. Perdón, Cristo sacramento fontal. Todos los sacramentos dimanan de la persona de Jesús. Él es el sacramento por excelencia, porque Él es la mediación entre Dios y los hombres. Sacramento es un signo eficaz de salvación, que finalmente es Cristo, la fuente, fontal viene de fuente, es la fuente de la que dimanan todos los sacramentos y todas las gracias que Dios quiere dispensar. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en Jesús todo es sacramento. Todo Él es portador de gracia, de redención y de vida divina. Todo Él. Por eso cuando toma saliva y la toma con un poco de barro y se la pone en los ojos, ¿y qué pasó con el ciego? Miró. Con una sola mirada Jesús llamó a Mateo, y en un misterio de amor, Mateo como resorte lo siguió. En Jesús todo es sacramento, su palabra es sacramento, porque lo que dice lo hace. Entonces fíjense bien, es interesante que volvamos nuestra mirada a Cristo, porque al entender a Cristo sacramento, o sea, misterio de Dios para nuestra eterna salvación y nuestra participación en su vida divina, podemos entender mejor por qué divina voluntad nos invita a pronunciar un fiat, porque en realidad la operación divina de Dios en todo está en su fiat. Benedicto XVI en la encíclica de Dios es amor ya habla de este sentido sacramental fuera de los 7 sacramentos, porque parece que lo sacramental nosotros lo pensamos dentro de la economía de salvación en los 7 sacramentos instituidos, que está bien, ¿no? Pero es que en Jesús todo es sacramental. Todo es misterio operante de lo que Dios quiere y lo hace. Así que fíjense bien, esto es interesante. Cristo, sacramento fontal de la que dimanan los demás sacramentos. Ahora, otro principio importante que tenemos que tener claro, y ya lo sabemos, es que la pasión y muerte de Jesucristo es sacramento. Así lo celebramos ahora el día viernes, ¿no? El misterio de la pasión y muerte de Cristo es sacramento. Es misterio pascual. Muerte, resurrección, pero pasión y gloria, y aún la efusión del Espíritu, ¿verdad? Porque como fruto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, viene el Espíritu Santo. A todo ese misterio le llamamos pascual, pero es un gran sacramento. O sea, toda la vida de Jesús es un misterio de dispensación de gracia, de vida, de glorificación para nosotros y de participación de vida divina. Ahora hay un elemento en la catequesis que hemos perdido referente a la muerte de Cristo. Pablo lo dice: hemos sido sepultados en Cristo por el bautismo, hermanos. El bautismo es muerte en Cristo para resurgir a vida divina, a la gracia y a la voluntad de Dios.
Entonces, el morir a nosotros mismos en Cristo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es sacramento. O sea, es misterio operante. A lo mejor por eso andamos atorados en esta experiencia de repente. No sabemos morir en Cristo. Y el bautismo es ser sepultados en Cristo. Ahí hay que ver que la catequesis vayamos diciendo, oye, tú te bautizaste para poder morir en Cristo por la gracia del sacramento, del misterio de la muerte, pasión y resurrección del Señor. Por eso el bautismo de inmersión era la mejor catequesis en la comunidad primitiva. Hoy les echamos agua. Entonces la gente se va con la idea de que me bañaron y me quitaron la mugre o la mancha. No, eso no es así. Eso es muy superficial. No, fuiste sepultado en las aguas del bautismo, que tienen poder de regeneración, para que muriendo al pecado resurjas a la vida divina, a la voluntad toda, diríamos, de lo que Dios quiere para ti. Entonces, ahí está como devaluado un poco la catequesis bautismal. Claro, siempre ha sido un sentido práctico, ¿no? Pues los bautismos de inmersión son complicados, porque habría que tener piscinas en los templos, ¿no? Pero miren lo que se jugó en la catequesis, porque la gente entiende que lo bañan y lo limpian, no que tiene el paso a la muerte en Cristo, al pecado, porque de eso tenemos que morir, para una resurrección, que es por eso el salir de las aguas como criatura nueva, no bañadito, sino transformado en una nueva creación. Entonces esto es bien importante, porque el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el sacramento con mayúscula. O sea, estos gestos de Jesús al final, ¿verdad? Porque Jesús siempre vivió una pasión interna. Él vivía 1000 muertes, ¿verdad? Al ver rechazada su voluntad, al ver rechazada su palabra, al no encontrar respuesta al llamado del reino. Jesús vivía en un misterio terrible de morir por nosotros, por nuestra salvación, y a causa de nuestro rechazo, diríamos, de no aceptar sus planes en su voluntad divina. Y Él finalmente hace resurgir con su muerte, ahí está la virtud de la muerte de Cristo, sacramento, hace resurgir toda su vida divina en las criaturas para regenerarlas, darles vida divina y llevar a cumplimiento pleno su voluntad en el acto primero creador, que Dios no está dispuesto a ceder, está suspendido y quiere la reanudación de todo su plan divino para que tengamos vida como hijos de Dios. Pero todo empieza en el gran misterio de reconocer. Por eso el Vía Crucis y las horas de la Pasión tienen un poder enorme. Diríamos, una meditación de la pasión del Señor, ¿por qué tendría tanto poder? Porque es sacramento. Dirá, ay, el Padre está exagerando, ya quiere ver todo sacramento. María es sacramento. Virgen poderosa, dispensadora de todas las gracias. María, Madre de Gracia y de Misericordia, no son títulos, hermanos. Es el misterio de la sacramentalidad, de la acción de Dios que opera a través de esta realidad en la que nos ha incluido a todos. Por eso este sentido de la corredención o de este dogma que se quiere animar en Roma, que se reflexione sobre si somos corredentores o no. Pues si somos sacramentos, si somos cuerpo de Cristo, todos somos dispensadores de gracia. Los padres de familia bendicen a sus hijos antes de salir de casa. Y la bendición de una madre es tan válida como la bendición sacerdotal de un presbítero, ¿o cómo ven? Y los hijos piden la bendición. Mamá, bendíceme, ya me voy. Todos somos dispensadores de gracia. El matrimonio, el esposo, la esposa, son dispensadores de gracia mutuamente.
se bendicen, se santifican y se acompañan en el camino de su vida cristiana, dispensándose amor, perdón, servicio, respeto, santidad. Entonces fíjense bien que esto a lo mejor puede sonar muy exagerado, pero no lo es. El sentido sacramental brota del misterio. Desde que Cristo se hace carne, aparece el sentido sacramental, porque Cristo es el sacramento fontal. Él instituye estos sacramentos que conocemos, los 7, ¿verdad? No, porque decimos que los ha instituido Él. O sea, formalmente habló de que esta acción con un sentido real y eficaz, bajo signos, conferirían la gracia de la salvación, el perdón, la salud, el don del Espíritu. Miren qué maravillosa es la confirmación, Es que la confirmación es una cosa bellísima. Que la confirmación confiera el don del Espíritu, la persona misma de la Trinidad en esa trilogía, ¿verdad? Que se confiera a través de una unción, hermanos, y de una imposición de las manos. El mismísimo Espíritu de Dios, dado en don, por un signo eficaz. Oigan, es verdaderamente admirable. O sea, fíjense bien, si Dios se comunica a sí mismo bajo signos, decimos sacramentales, con una eficacia y un poder de su omnipotencia, pues todo lo que Dios hace, como decíamos, lo que quiere lo hace. Entonces, ¿por qué no empezar a reconocer que nuestros actos, ya metemos esto en divina voluntad, que mis actos pueden ser signo sacramental en el sentido genérico, que sea portador de la gracia, que no es que yo lo tenga, sino que Dios lo dispensa porque Él quiere hacerlo. O sea, aquí el problema en divina voluntad es que no queremos reconocer que el querer de Dios es tan grande. ¿Quién se opone al querer divino? ¿Quién le da consejo a Dios para decir que esto conviene o debe de ser de una forma u otra? O sea, no respetamos a Dios. Tú no garantizas que lo que quieres sea lo bueno, lo mejor y lo más eficaz. Pues porque tú no tienes poder, ni sabiduría, ni potencia para hacerlo. Por eso nosotros no garantizamos que lo que queramos está bien, pero Dios sí garantiza. Todo lo que Dios hace está bueno, es perfecto y maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? Agarremos la onda, porque a veces empezamos a decir, ay, es que es mucha exaltación de esto que se dice en los escritos. No, no es exaltación. Es que no hemos descubierto que Dios en su querer pues hace todo. A ti te hizo como quiso, al planeta este tan hermoso lo hizo como es. El cielo es una creación también para nosotros, A María la creó como una madre grandota para todos. Dios lo que quiere lo hace. Entonces fíjense bien, este sentido de la sacramentalidad, o sea, del misterio de Dios obrante para sus obras, eso es sacramento. Bajo signos, porque tiene que haber materia. Para que haya sacramento tiene que haber materia, ¿verdad, hermanos? Si no hay pan y vino, no hay Eucaristía. Si no hay consentimiento y verdadera relación en los esposos, verdaderamente relación interpersonal adulta, que es la materia del matrimonio, por eso la nulidad. No es que se divorcie la gente y que estén diciendo que ya la iglesia separa las... No, es que no hubo materia, no hubo sacramento, no hay nada ahí. Es inexistente ese matrimonio, aunque se haya celebrado con toda la parafernalia, ¿no? Entonces, para que haya sacramentos tiene que haber materia. Por eso María era la más pura, la más bella,
que desde su concepción pronunció su fiat y vivió en todo la voluntad divina, por eso se convirtió en la Madre Celeste y la Madre de toda la humanidad, porque es la materia que Dios necesitaba, purísima tenía que ser, bendita entre todas las mujeres, porque no hay nadie que podrá entrar en ese intercambio, porque Dios quería una madre a la altura de su majestad y de su dignidad divina. Se la creó. A ver, hermanos, se la creó. Es que Dios es espléndido y maravilloso. Se la creó. Por eso los protestantes no aceptan esta realidad. ¿Cómo que Dios se la creó? Dios crea todas las cosas. Se creó una madre a su altura. No podía ser distinto. A su decoro, su dignidad, a su majestad divina, no podía poner a cualquier muchachita. María es sacramento. Por eso es dispensadora de gracias. Y así lo decimos en esa ejaculatoria, ¿no? Así de todo, hermanos. Agarren la onda, ¿por qué no admitir esto? Tú puedes ser dispensador de gracia. Nosotros, por el orden sagrado, también es un sacramento, por eso podemos bendecir, santificar, consagrar, dispensar el perdón, porque somos canales consagrados para la dispensación de toda esta economía de salvación de la que nosotros somos sus ministros. Entonces aquí está la novedad de la divina voluntad, hermanos. No queremos ser dispensadores de gracias para el universo entero, para todas las criaturas. No depende de ti, tú no tienes ningún poder, pero debemos irlo creyendo, porque cuando hacemos estas oraciones en divina voluntad, te pedimos por todo y por todos, y ponemos tu gracia en todos los pensamientos de todos los hombres. Es una manera íntegra de orar. Ayer hablábamos del don de la integridad. En divina voluntad es volver a la integridad del ser, pensando en todo, en todos, involucrándonos en todo para ser portadores de todo e ir a todas las criaturas. Eso es una dimensión divina. Esa es parte del ser de Dios. Nosotros somos simples mortales. Pero Dios nos llama en esta nueva generación de los hijos del divino querer a ser estos dispensadores. Y lo dice el padre Aníbal, que la acompañó no mucho tiempo y que se le aparece a Luisa ya como un santo y dice: Luisa, si tú vieras los soles que me acompañan. Oigan, sol significa como este sol que es para todos. No es un solecito para una lucecita, para iluminar un cuartito. Un sol es el astro rey que rige en toda la creación, que ilumina a todas las criaturas, que da vida a todo el ser aquí en esta tierra. Entonces, sol significa que es una gracia que va a todos, da vida a todos, ilumina a todos. Y dice: vieras los soles. Es que es verdad lo que el Señor te ha dicho y te ha comunicado. Y dice: y lo poco que hice, porque lo que hizo fue revisar los escritos, buscar una aprobación para que no hubiera nada que pudiera ser obstáculo para su publicación, y quizá él, como ya un santo y un hombre profundo, empezó a vivir y a creer esto que les estoy diciendo, hizo sus actos en la divina voluntad. Que miren, vivir en divina voluntad no es sentir nada, no es cuestión externa, todo es interna entre Dios y alma. Pero en la economía de salvación, que no está terminada en solo sacramentos
y gracias que conocemos, que debemos comunicar por ser ministros, hay cosas misteriosas que uno no sabe reconocer hasta que uno lee a Luisa y uno dice, yo cuando terminé de leer todos los volúmenes le pregunté al Señor, ¿esto es verdaderamente extraordinario? Porque Jesús le dice a Luisa, estoy dispuesto a dar gracias nuevas. Yo dije, ¿cuáles son esas gracias nuevas? Tenemos el perdón en su misericordia, en la reconciliación, la presencia viva, el alimento del alma en la comunión. Tenemos la posibilidad de pedir sanación, en conocimiento y entendimiento en la palabra, en la unción, así todos los... ¿Cuáles son esas gracias nuevas? Por eso es importante que lean, hermanos. Porque uno se detiene en la lectura y dice, a ver, ¿esto de qué se trata? Porque yo entiendo todo esto porque pues somos formados en la teología y en la administración de todas las gracias de la iglesia para ser buenos ministros. Y uno dice, ¿cuáles son estas nuevas gracias? Son las gracias de las almas que, unidas al querer divino, logran ser una ofrenda. Porque para que haya gracia tiene que haber un ofrecimiento. Entonces necesitamos entender que vivir en la divina voluntad es ofrecernos, hermanos. ¿Qué les cuesta? Ofrecernos, porque de hecho ya estamos ofrecidos y consagrados, pero con un enfoque hoy muy hermoso. Me ofrezco para que estas gracias nuevas, en esta economía de salvación, que en la mente divina, hermanos, hay muchos misterios que a lo mejor allá arriba vamos a poder comprender y vivir, y que hoy el Señor nos da una luz para decir, el mundo anda mal, las cosas están cada vez peor, y estoy dispuesto a dar gracias para que no se pierdan, para que se restauren las cosas, para que entre lo que yo quiero, para que se haga mi voluntad, y yo, el Señor, tengo que dar esas gracias y esas ayudas necesarias que no van a encontrar en nadie ni en nada, y que yo, su Señor, en el último tiempo voy a ser espléndido. Y sabrán lo que son los milagros, y sabrán lo que es mi omnipotencia, y sabrán lo grande como Jesús, que hizo el milagro del vino y que decía a la gente, dejó lo mejor para el final. Divina voluntad es lo mejor para el final de los tiempos. Así es nuestro Dios, es su carácter y su pedagogía, es su extraordinaria manera de no ser como nosotros, sino como es Él. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esto. Por eso tienen que leer, porque yo les hablo de lo que ya he leído, lo que ya he hecho en una comprensión, y me he quedado admirado. Digo, qué barbaridad. Nunca imaginé leer esto en una experiencia ya de sacerdote, de camino, y de decir, creo que tienes razón, Señor. No hay otro camino. Tenemos que empezar a vivir en la divina voluntad. Si queremos gracias para una muchedumbre y un animalero de gente que no entiende nada, que se le olvidó ya todo lo que el Señor es y que el mundo se los ha tragado. ¿Cómo lo sacamos de ahí? A ver, díganme, ¿cómo lo sacamos de ahí? No se puede. Hay cosas que irremediablemente han pasado en el mundo, que han entrado en un estado de descomposición, de corrupción, que el Papa en esto dice algo verdadero, cuidado con la corrupción, porque la corrupción ya no admite la conversión. La corrupción es algo putrefacto, dice que mejor hay que arrancar esa carne podrida y amputar y cortar con eso que puede inundar a todo el cuerpo y llevarlo a la corrupción y la muerte. Esas gracias son las gracias nuevas.
en un mundo corrompido, en donde se ha perdido de vista a Dios y se ha entrado a un sistema oscuro por insidia del otro, ¿verdad? Solo la intervención de la gracia divina puede ayudarnos a salir de ahí para que brille la redención, porque es una obra ya realizada, hermanos. La salvación ya es un hecho. Entonces, fíjense bien, entendamos esto. El Señor nos está llamando a creerle, a poner nuestro ofrecimiento. ¿Qué les cuesta decir, Señor, voy a hacer tu voluntad y en tu querer quiero poner mi querer para que me vayas dando la capacidad de ofrecerme? Porque tendrán que ser algunos los que se ofrezcan, hermanos, por favor. Para provocar, dice el Señor, este movimiento en el mar inmenso de mi potencia, de mi amor y de mi benevolencia, para que me mueva a dar lo que yo quiero, pero no lo voy a dar hasta que estén estos hijos de mi querer moviéndome para que yo ceda estas gracias que yo quiero dar, pero que he puesto la condición que estos hijos míos de mi querer sean el puntal para que empiece una nueva era de gracia para el mundo y para la regeneración del ser humano. Yo se lo he creído, hermanos, por eso se los estoy anotando. Yo se lo he creído a Dios. Cuenta conmigo. De todas maneras tengo que hacer lo que tengo que hacer. Soy presbítero. Soy un hombre de fe. Imagínense. Soy un consagrado y somos sacerdotes. Pues, ¿qué nos cuesta decir? Está bien, hágase. Dame la oportunidad de estar en esto, porque tú lo quieres. Y con simplicidad, hermanos, no se complique, con sencillez de pequeños, cuenta conmigo, no me voy a oponer a tu querer. Si tú has querido que yo sea parte de esta generación, que provoque una ola celeste que bañe la humanidad entera, ¿te vas a rehusar, hermano? ¿Vas a impedir que esta economía de salvación, que en su colorario más hermoso y en su posibilidad de recibir lo que nunca imaginamos, estoy hablando con creyentes, porque tú conoces la gracia, el perdón, el influjo del Espíritu, la vida de la iglesia como participación de vida en Dios? Hay gracias nuevas que brotan del corazón del Padre, que ve a sus hijos que después de 2000 años no entendemos nada, desperdiciamos las gracias que dispensa para entrar en esta posibilidad, y que angustiado nuestro Padre ha decretado que es tiempo de que su gracia, esta extraordinaria, llegue al mundo. Pero hizo un convenio. Tendrá que haber esta generación de hijos suyos que amen su voluntad, que quieran vivir en su querer y que se ofrezcan. Ahora, hermanos, algunos le tienen miedo. ¿Qué Dios te va a dar estigmas y te va a poner en cama como Luisa? Por favor, hermanos. Porque algunos dicen, como decía el padre Fernando la otra vez, ¿y qué tal si el Señor me hace sufrir más de lo que he sufrido? Somos sacerdotes. Nuestro principio es servir al pueblo. A Dios no le interesa que tú te quedes enferma en una cama cuando tienes que pastorear al pueblo. Eso sería ilógico para nosotros. Nuestra primera vocación y misión es ser ministros de esta iglesia por la voluntad de Dios, y que funcionemos como tales porque somos dispensadores del pan para el pueblo, de la palabra, de la bendición y todas las gracias sacramentales que podemos nosotros
comunicar. Imagínate que Dios cambie este programa por una víctima en cama. Pues por favor, hermanos. O sea, que dejen esas novelerías. Haz tu trabajo sacerdotal en el querer divino, en el modo como Dios ahora quiere, porque Él va a intervenir. O sea, el modo divino es cosa de Él. Él es el protagonista. Tú concurres a la acción de Dios. Por eso tenemos que tener fe en esto que estamos proclamando, hermanos, y dejarnos de prejuicios y de cosas raras. Pero mientras no leen pedacitos, oyen cositas descontextuadas, y luego los laicos sin formación dicen cada cosa que uno dice, espérate tantito, ¿no? La cosa no es así. Esto es muy grande. Está dentro del plan providencial de Dios. Lo que Dios ha querido desde el principio y que no está dispuesto a ceder, y que muchas cosas están en stand-by, están detenidas por nuestro pecado, por nuestra incapacidad de abrazar lo que Él quiere, y que ahora en esta era, con estos que se abran a vivir en su querer, Él está dispuesto a poner en marcha todo el plan para todos y en todos. ¡Qué grande es este Dios! De veras que es nuestro Padre. Entonces, hermanos, andamos muy despacito, ¿eh? ¿Cuántos retiros hemos dado? Yo les decía que cuando vine a la primera experiencia sacerdotal, vine como niño corriendo, porque dije, hasta ahora, después de 22 años, puedo reunirme con sacerdotes para compartir divina voluntad. Uno caminó solito como loquito, decimos, ahí con el entusiasmo de los laicos, que es maravilloso. Y ahora que podemos hacer experiencia para conocer, vivir, compartir, los vemos bien inseguros y con ganitas de no entrarle. Mucho compromiso. Oye, tú ya tienes un compromiso bien grande. Lo único que hay que poner es el modo. Hacer la voluntad de Dios en el querer divino. Hacer mi vida sacerdotal en el querer de Dios. Que esa es una gracia. El querer, Dios no se lo va a dejar a nadie. Es su querer, en su obrar, en su gracia divina y en su potencia. Porque para que Dios pueda realmente pedirnos que hagamos el querer, tendría que intervenir su potencia, y nosotros no somos dueños de esta potencia. Él va a actuar en mí para que el modo sea el de Él con sus cualidades divinas. Ahora, esto no se mira, hermanos, lo vamos a ver allá arriba como el Padre Aníbal. Por eso dice Jesús a Luisa, los sacerdotes que estudien, que promuevan, que escriban, que hagan algo, porque mi obra se conozca, van a tener la gloria como los evangelistas y los apóstoles en el primer momento de la iglesia. Vamos a verlo allá arriba. Aparte, hermanos, todo lo que hacemos es por fe. No, actuamos en fe. Yo le creo a Dios, confío en Él, hago el ejercicio de mi oficio, cumplo el puesto en donde el Señor me ha dado, con sentido de fe. Y más nosotros presbíteros, no andamos a casa de novelerías, de sentir bonito, de ver cosas, de no sé qué pase por hacer lo que tengo que hacer. Yo bendigo a la gente cada domingo, ¿verdad? Dispenso la bendición, y cuando se nos olvida, ¿no? Porque andamos revueltos, Padre, no nos dio la bendición. Y decimos, ay, pues qué más bendición que comulgaste. No, denos la bendición. O sea, la gente, miren, cree lo que comunicamos y no se quiere ir sin esa gracia, aunque comulgó y escuchó una buena homilía. Y celosos dicen, Padre, denos la bendición. Todo lo recibimos por fe, hermanos.
La experiencia en divina voluntad es de fe pura. Ahora, de los textos de los sacramentos, fíjense bien, pues habla mucho Luisa con Jesús sobre la comunión. O sea, es el sacramento que está más nutrido en los escritos. De tal manera que yo ahí les puse en los escritos varias citas sobre la comunión, que ahorita lo quiero dejar al final, y nos vamos hasta el final para ver todos los sacramentos en relación al Espíritu Santo, ¿verdad? Para hablar ya de lleno en el tema. Está casi al final, mija. Entonces dice, bueno, todo eso es sobre la comunión, cómo debe hacerse la comunión, cómo debe ofrecerse. El Espíritu Santo en los sacramentos, mira. Dice Pablo una frase maravillosa en el Nuevo Testamento: no contristéis al Espíritu Santo. Entristecer a Dios, que es la fuente de todas las alegrías, y nosotros somos motivo de su entristecimiento. ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo? Porque nos oponemos a su acción. Entonces fíjense bien, aquí dice: si veo bautizar al recién nacido, lloro de dolor, porque mientras con el bautismo le restituyo la inocencia y reencuentro de nuevo a mi hijo, le restituyo los derechos perdidos sobre la creación, le sonrío de amor y complacencia y lo pongo en fuga al enemigo, a fin de que no tenga más derechos sobre él, lo confío a los ángeles, todo el cielo hace fiesta, pero rápidamente la sonrisa se me cambia en dolor y la fiesta en luto, y veo que aquel bautizado será enemigo mío. Hermanos, dejemos de estar sacramentalizando simplemente en la misión de la Iglesia. Y la famosa simonía. Tenemos que ser más honestos. Los sacramentos debemos de darlos con competencia. Porque miren lo que el Señor revela. Se convierte que lo ha hecho hijo en mi enemigo. ¿Cuántos apóstatas hay? Fidel Castro era bautizado y se formó con los religiosos, creo que jesuitas o lasallistas, no me acuerdo. Un apóstata. ¿Cuánta gente bautiza a los hijos por cumplir? Y el sacramento cae en esta lamentable situación. Y el Señor, que es el Señor que le cuesta a cada alma como si fueran todas, pensamos que no pasa nada. Por eso la divina voluntad es una obra de reparación y de consuelo a Dios. También eso hay que tomarlo en cuenta. A mí me decía un padre teólogo ahí en la Arquidiócesis de México, muy ducho de muchas cosas: ay, eso de la reparación es una vacilada. Por favor, hermanos. Porque Dios ama y se conduele, espera que sus almas le consuelen, aquellas que son fieles. Dios tiene corazón y por eso espera consuelo. Espera reparación. Claro, la reparación es de Él. Por eso en divina voluntad decimos: hacemos nuestras sus oraciones y sus reparaciones. Le damos a Dios lo que Él ha querido hacer para que nosotros lo tomemos y se lo ofrezcamos a Él. De nosotros no puede salir una reparación. Pues ¿cuál, hermano? Tomamos lo que es de Él, como cuando éramos niños, ¿no les pasó? Papá, ¿me das un dinerito para irle a comprar un regalo a mi mamá? ¿Quién le regaló el regalo a la mamá? ¿El niño? Fue el papá que le dio los recursos para irle a comprar. Yo todavía me acuerdo, el primer regalo que le di a mi mamá de 10 de mayo fue una pulsera de fantasía, claro, de oro con rubíes, o sea, piedritas bonitas. Y le pedí a mi papá que me diera para írselo a comprar ahí en el centro de la ciudad. Nosotros damos lo que Dios nos da. Ese es el hermoso intercambio. Nosotros no podemos darle nada a Dios. Damos lo que nos da.
y damos de lo suyo, porque ese es el decoro, la dignidad y la correspondencia que Él espera. Y que Él espera que demos porque nos dio, para entrar en este hermoso intercambio y entrar en esta posibilidad de participación de sus gracias, de sus bienes, de su vida divina. Entonces, fíjense bien, qué dramático es esto, ¿no? O sea, seamos honestos, hermano. A Luisa le dice, de repente yo siento el morir de tu voluntad cuando se encuentra con una voluntad humana que no quiere nada de lo que tú quieres. Y le dice Luisa, pues esa muerte que tú experimentas es sacramento porque es mi muerte que da vida. Porque este dolor que siente el Señor se transforma en redención porque es un amor aceptado, es un dolor aceptado por amor que se convierte en fuente de redención. Por eso le decía Jesús a Conchita, quiero que reine la cruz, para que todo dolor ofrecido por amor se convierta en fuente de redención. Esa es la cruz. Lo que salva no es el dolor, sino el amor con que se sufre, para poder entonces entrar en la economía de este Dios bueno y misericordioso que transforma lo malo en bueno. Porque todo es para el bien de los que Dios ama, todo lo que nos pasa, por su poder redentor. Entonces, hermanos, nosotros lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Entendemos la obra de la redención, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a pasar a la confirmación. Este texto es larguísimo, ¿verdad? Vamos a pasar a la confirmación a ver qué pasa. Dice, pasa el sacramento de la confirmación. ¡Ay, cuántos suspiros amargos! Mientras que con la confirmación le devuelvo el ánimo, le restituyo la fuerza perdida, volviéndolo invencible ante todos los enemigos, ante sus pasiones, viendo admitido en las filas de la milicia de su Creador, a fin de que milite para adquirir la patria celestial, el Espíritu Santo le vuelve a dar un beso amoroso, le prodiga 1000 caricias, se ofrece como paráclito, como compañero de su vida, pero muchas veces se siente restituir el beso del traidor, el desprecio de sus caricias y el huir de su compañía. Cuántos gemidos, cuántos suspiros para que vuelva, cuántas voces secretas al corazón, a quien huye de él, hasta cansarse por su hablar, pero que en vano todo. Fíjense cómo Jesús sufre en su vida sacramental. Y nosotros, como sacerdotes, tenemos que tomar nota, porque se nos va a pedir cuentas de esto. Somos una iglesia sacramentalista. Hay confirmaciones de 100 chavitos ahí. Bautizamos con mínimo la charlita bautismal. Y estamos depositando toda la gracia, la vida divina de Dios en esa familia, en esa criatura, que al final no hay futuro para esa vida divina, porque nosotros conocemos bien a esas parejas, a esas familias que no garantizan ni tener fe, ni tener nivel de competencia, y les decimos, ¿te comprometes a formar a este niño cristianamente? Sí, estoy dispuesto. Y sabemos que no hay disposición. Digo, son de las revelaciones que Jesús le hace a Luisa, y que también Conchita Cabrera tiene todo un libro que dice a mis sacerdotes, y plantea los mismos puntos. El dolor del corazón de Cristo por esta situación en donde ha caído la administración de los misterios de la salvación y de la vida para llegar a la plenitud de esta experiencia de ser hijos de Dios en una lamentable desgracia. Y hay que tomar en cuenta esto, hermanos. Por eso digo, como sacerdotes, ¿qué nos ayuda esto? Pues a ser más capaces de cumplir nuestro ministerio. Quizá esto implica más trabajo, fatigas, más incisión en nuestro trabajo para que haya mejores condiciones.
Digo, pues somos ministros, ¿no? Sacerdotes para siempre. Vamos al otro sacramento que sigue, es la penitencia. No, ya te, para estar arribita. ¿Cuántas ingratitudes y cuántos abusos y profanaciones por parte de quien lo administra, y por parte de quien los recibe? En este sacramento, mi sangre se pone en acto sobre el pecador arrepentido para descender a su alma, para lavarlo, para embellecerlo, sanarlo, fortificarlo, restituirle la gracia perdida, para ponerle en las manos las llaves del reino que el pecado le había arrancado, para sellar sobre su frente el beso pacífico del perdón. Pero ay, cuántos gemidos desgarradores al ver acercarse a las almas a este sacramento de la penitencia sin dolor, por costumbre, casi por desahogo del corazón humano. Otras, horrible es decirlo, en vez de ir a encontrar la vida del alma y de la gracia, van a encontrar la muerte y a desahogar sus pasiones. Así que el sacramento se reduce a una burla, a una buena charla, y mi sangre, en vez de descender en ella como para lavarlo, desciendo como fuego que las esteriliza mayormente. Así que en cada confesión nuestro amor llora inconsolablemente, sollozando y repite: ingratitud humana, cómo eres grande, por todas partes buscas ofenderme, y mientras te ofrezco vida, tú cambias en muerte la misma vida que te ofrezco. Ay, cuánto es el dolor de nuestro Señor. Y algunos dicen: ay, Dios es impasible, ya no sufre. Dios, en un misterio de amor y de dolor, quiere desahogar su amor y su dolor en nosotros, para que haya una reacción en nosotros y le sirvamos. A mí esto me ha ayudado muchísimo. Digo: Señor, perdónanos. Dame la gracia de estar más acorde a lo que esperas de mí. Yo no puedo evitar muchas cosas, no está en mi capacidad, pero sí en mi capacidad de lo que obro y de lo que hago en la comunidad en donde estoy, de poner cuidado y atención para poder darte consuelo y reparación. Entonces, fíjense bien, pues son de estas revelaciones del corazón de Jesús, que uno dice: caray, con razón Dios está esperando que sus hijos del divino querer compartan esto. Ofrezcamos la oración reparadora, el consuelo. El consuelo es poder decirle al Señor: pues Señor, dame la oportunidad de atender mejor este asunto. Nosotros somos los ministros de los sacramentos, y poner atención. Simplemente yo por eso les decía: qué bueno que me mandaron una pequeña comunidad. Estoy feliz de estar en una rectoría, porque entonces pongo cuidado más en las cosas, porque cuando es un genterío, ¿verdad?, un abarrotamiento, porque es una solicitud demandante de sacramentos, ¿cómo cuida uno eso? Entonces yo digo: ay, ahora entiendo por qué me mandaron. Tengo 25 años y me mandaron a una rectoría. Y le dije al auxiliar: oiga, pues no podría mandarme una comunidad más grandecita. ¿Para qué quiere usted eso, padre? Vaya, va a ver. Y ahora que reconozco, digo: qué bueno, porque yo leyendo esto, queriendo vivir aquello y cuidando un poco lo que sucede en mi pequeña comunidad, sí puedo tener cuidado. Así que el Señor sabe cómo, ¿verdad? Así que confíen en el Señor, que les dará los medios para poder hacer vida a esto. Tu amor se detenga recorriendo todos los tabernáculos, cada hostia sacramental, y en cada hostia oirás gemir al Espíritu Santo con dolor inenarrable. El sacramento de la Eucaristía no es solo su vida que reciben las almas, sino es mi misma vida que se da a ellas. Así que el fruto del sacramento es formar mi vida en ellas. Y a cada comunión sirve para hacer crecer mi vida. Miren, es algo que yo entendí. Dije: Señor, yo pensé que comulgaba para mí. Ay, Señor, dame la fuerza que necesito. Alimenta mi alma para que yo pueda. No, es al revés.
Jesús se alimenta en mí para que yo crezca en Él en unión. Entonces, a veces el sacramento es como un aprovechamiento de la gracia de Dios para mí. No, eso no es así. Es el alimento que Jesús necesita porque vive en mí y crece en mí y quiere llegar a la talla adulta en mí para que yo en su unión participe de esa vida que Él hace crecer para mí, pero es su vida en mí. Fíjense cómo tiene un aporte maravilloso de los escritos de Luis. Nos da una claridad de enfoque, porque la gente comulga para sí misma, como quitándole y robándole la vida a Dios para hacer su vida y tener las fuerzas para hacer su voluntad y no la de Él. Pues qué clase de comunión es esa, hermanos. Sí, yo pienso como en la comunión sucede lo contrario de la asimilación de los alimentos. En los alimentos lo hacemos carne de carne y sed. En cambio, la comunión, el Señor, al venir a nosotros, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos hace. Sí, lo que me como, me lo apropio yo, ¿verdad? Y lo hago fuerzas mías, las proteínas, los minerales, y es para mi aprovechamiento. Desaparece lo que como para hacer provecho mío. La comunión es al revés. Es el Señor que me asimila a mí, y yo aprovecho que la vida de Cristo crece en mí para esa participación en vida de unión. Eso es lo importante, ¿no? Que si no hay vida de unión en Cristo, el sacramento no tiene lugar. Porque lo que Dios alimenta es su vida en ti, en miras a que en la unión te hagas partícipe de Él. Fíjense, por eso muchas comuniones, pues, como dicen vulgarmente en México, pues la gente come hostia. O sea, no hay ningún aprovechamiento de verdadero crecimiento espiritual, porque no se entiende claramente esto y lo vemos desde una autorreferencia, como dice el Papa Francisco. Entonces comulgamos autorreferenciados. Yo soy el centro de mi vida, tomo el sacramento para mi propósito y para mi necesidad. Estamos descentrados. Pero ay de mí que pocos la aprovechan. Es más, cuántas veces descendiendo en los corazones y me hacen encontrar las armas para herirme y me repiten la tragedia de mi pasión, y en cuanto se consumen las especies sacramentales, en vez de incitarme a quedarme con ellos, soy obligado a salir bañado en lágrimas. O sea, la idea de Jesús de que comulgáramos en Él es que Él pudiera permanecer en nosotros. Pero dice, no me puedo quedar, no hay materia para quedarme. Y tengo que salir huyendo. Porque la idea del que comulga, y nosotros que comulgamos diario y varias veces, hermanos, es que Jesús, como dice en la palabra, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, como el sarmiento en la vid permanezca. Jesús no puede permanecer porque no hay vida de unión. No hay amor en Él para que se haga su voluntad, que es que tengamos vida en Él, y le entregamos nuestra materia, que es nuestra vida, para que Él sea el que la habite, la transforme y la lleve a la feliz propósito que tiene. Esto no está claro en nosotros. Por eso en divina voluntad la comunión es continua. O sea, esta experiencia de estar con Cristo, comiendo y bebiendo de Él, en la vida del querer divino, en las almas de unión, es continua. O sea, la vida de la divina voluntad es una continua comunión sacramental. O sea, de la presencia viva, real, de un Dios que nos habita y que habita construyendo su casa en nosotros para que habitemos con Él. Fíjense hasta dónde es la divina voluntad. Prolongar esto que no encuentra Jesús en la recepción del sacramento formal, y que en las almas del divino querer, porque hay materia, por decirlo así, se puede quedar, pero miren, no me puedo ni quedar,
porque más bien es el decidio de nuevo, entrar a mi pasión y mi muerte. Vamos al siguiente, a ver si nos da tiempo de ver a todos. Creo que también está el matrimonio, el orden, ahí está, el orden en el sacramento. Aquí se encontrarán nuestros más íntimos dolores escondidos, las lágrimas más amargas, los gemidos más desgarradores. El orden constituye al hombre a una altura suprema de un carácter divino. Lo hace el repetidor de mi vida, el administrador de los sacramentos, el revelador de mis secretos, de mi evangelio. Por eso no podemos predicar ya cualquier cosa, hermanos. Agarren la onda. Yo no puedo predicar ya cualquier cosa cuando empiezo a vivir esto. Yo le digo al Señor en mi predicación: sé tú quien predique, haz lo que voy a hacer en ti, y que mi condición humana, mi juicio, mi conocimiento de las cosas, mi experiencia, no sea obstáculo para que tú obres en mí ahora. Y es cuando les digo que la homilía, la gente dice: ay, padre, qué interesante lo que nos dijo. Le digo: pues yo también lo escuché, le digo. ¿Cuánta luz Dios no puede dar? Porque dice aquí: son administradores de los secretos de mi evangelio, hermanos. O sea, la gente tiene que descubrir una revelación en nuestra palabra. Aquí lo dice. No es que andemos con revelaciones privadas y con cosas que yo le voy a revelar al pueblo, Dios me guarde. No, es que es la acción de la divina revelación en el verbo que hace posible que sea buena noticia, que la gente encuentre el sentido de la fe y la claridad de lo que el Señor le muestra, y la gente lo detecta. Por eso digo los modos, hermanos, los modos. Yo de alguna manera entré a divina voluntad por los modos. Porque el quehacer, repito, yo soy presbítero. Ya tenemos mucha chamba. Y una responsabilidad, ¿no? Porque dice que somos los dispensadores. Entonces, ¿de qué se trata entrar en esto como presbítero? En el modo, hermanos. Un modo más espiritual, más revelador para ti mismo. Yo desde que entré a esto, pongo mi oído en mi predicación, digo: ay, esto yo no sabré cómo lo dije, pero ahora sí sé que fue el Señor el que actuó ahí, y yo, atento a lo que digo, aprendo yo también. Digo: ay, Señor, qué interesante este enfoque, esta manera de interpretar la Escritura con más claridad y con una simplicidad de sentido común. Ahí está. Somos otros Cristos. Alter Christi somos. O sea, no es cualquier cosa, hermanos. En persona de Cristo actuamos. O sea, hay una configuración. Luis María Martínez, que fue el confesor y el director espiritual de Conchita, ¿verdad?, que fue arzobispo de México, decía que en el orden sagrado recibimos la unión transformante. Para que cuando nos paremos en el altar, por la gracia de la unión transformante, ya no somos nosotros, es Cristo sacerdote, que al imponer sus manos e invocar su espíritu, transforma los dones. Ya no somos nosotros. Pero para poder hacer esa acción, nos dio una gracia de unión transformante para actuar como otros Cristos. Ese es nuestro sacramento del orden. Cuando vamos a dar la absolución, ya no somos nosotros. A ver, hermanos, ¿qué se siente dar la absolución? ¿Qué se siente imponerle las manos al pan y al vino? Ya ven, divina voluntad no es cuestión externa. Es acción discreta, misteriosa de Dios para hacer sus obras, y nosotros concurrimos como canales para hacer posible lo que Dios quiere. Esto lo vivimos en los sacramentos. Ahora pásenlo a los actos, que es lo que no nos termina de gustar.
La vida en el divino querer es el ejercicio del sacerdocio bautismal. ¿Qué es el sacerdocio bautismal? Que todos tenemos que ser ofrenda agradable para Dios. Y todo lo que hagamos, lo hagamos como ofrenda para Dios, para que Él tome la ofrenda y la transforme y sea una cosa agradable para Él. Entonces, divina voluntad es simplemente ofrecerle tus actos para que Él los transforme y se conviertan en ofrendas agradables. ¿Y para qué sirve la ofrenda? Para la propiciación. Entonces, en divina voluntad esto es maravilloso. Empezamos a vivir nuestro sacerdocio bautismal, laicos, ofrecen sus actos, Dios los transforma para que sean ofrendas que propicien las gracias nuevas que decía yo, y caiga un diluvio de bendiciones sobre estas generaciones. Es el ejercicio de un bautismo en el que somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, divina voluntad es muy sencillo. Es ofrecerme como sacerdote en el don del bautismo para servir a su reino, ¿verdad? Sacerdotes y reyes, y ser testigos como profetas, porque ahorita podemos decir, bueno, los que lo vivimos tenemos que hablar de esto. Y damos testimonio de que así es. Esta es nuestra fe. Este es el llamado que conocimos a Dios dentro del llamado que ya hemos tenido de estar en la iglesia. Y hemos abrazado el llamado a la divina voluntad, hermanos, para que esto sea posible. La historia lo dirá, los tiempos confirmarán la obra del Señor y nosotros veremos esos soles que nos acompañarán para entrar a la gloria del reino. Entonces, hermanos, pues como sacerdotes, qué terrible, ¿no? El revelador de mis secretos. Tenemos que ser portadores de revelación. Por eso la nueva evangelización es de abrir al pueblo la novedad del evangelio, la alegría de la buena noticia, el querigma famoso, que la gente descubra que es amado del Señor. El Papa Francisco no termina de decir esto en la sombra. Descubrir que somos amados de nuestro Señor. Pero eso es una revelación, porque si es catequesis, pues yo ya sé que Dios me ama, pues qué bueno, pero ya vives el amor de Dios. Y es una revelación que ha transformado tu vida para vivir esta condición de hijo en el amor infinito que Dios te tiene. Es que la vida se transforma, pero como no somos capaces de predicar en el querer de Dios, no hay revelación para el pueblo. Y la gente se come cualquier taco. No, hermanos, tenemos la obligación de ser capaces de ser reveladores de sus secretos, de la ciencia más sagrada, hermanos, a veces con todo respeto, pero de repente uno oye homilías y ni 5 centavos de Biblia, ni tantita exégesis. ¿Qué pasa, hermanos? La Biblia debe de ser nuestro pan de cada día, la lección divina. Acá Ricardo, que está de monje, ¿verdad? Lo más delicioso de la vida monástica es la lección. Yo quise ser monje, ¿sí? Y benedictino también. Y para mí la hora de la lección con los trapenses eran 3 veces al día. Después del desayuno, 40 minutos. Después del trabajo manual que le llamamos, antes del refectorio, 1 hora a las 12 del día o 12:30. Y luego, después por la tarde, antes de vísperas, otros 40 minutos. ¡Ay, qué delicioso, hermano! Dedicarte en silencio a leer simplemente la palabra, porque la lección no es otra cosa que escuchar al Verbo que te habla en la palabra para que Él, como maestro interior, te dé la enseñanza. No se trata de ser ninguna interpretación, ningún estudio, es el escuchar a Jesús, el Verbo, que te habla.
Ay, qué bonita es la lección divina, hermano. Entonces fíjense bien aquí, dice la ciencia de lo sagrado, de la Sagrada Escritura, pacificador entre el cielo y la tierra, portador de Jesús a las almas. Pero ay de mí, ¿cuántas veces hemos en el ordenado ver otro nuevo Judas? Es bien cañón esto, ¿eh? Se lee bien rapidito y pues es un texto sí largo, pero pues conciso. Ay de mí, ¿cuántas veces? Un usurpador del carácter que ha sido impreso. Oh, cómo gime el Espíritu Santo al ver el ordenado arrancarse las cosas más sagradas, el carácter más sagrado entre el cielo y la tierra. ¿Sí oyeron al Papa que antes de Pentecostés, en Semana Santa, dijo que los clérigos somos paganos clericalizados? Hoy es terrible nuestro Papa. Hay de ustedes, sacerdotes, que más que parecen seglares, porque llevamos a veces una vida muy secularizada, parecen paganos secularizados. Ya ni creemos en las cosas, ya no tenemos la delicadeza, pero estamos clericalizados. Y clericalizamos al laico, todavía peor. Es un sistema que en lugar de referenciarnos a lo sagrado, a lo divino, a la voluntad de Dios en nosotros, miren, vamos en una situación al revés. Por eso le dice a Luisa, el problema del hombre y de la humanidad solo está en mi voluntad resolverlo. Yo eso ya lo he comprobado. Ya no hay forma que este mundo retroceda para donde vamos. No hay forma. Hemos entrado en una espiral que solo Dios guarde. Pero fíjense cómo la divina voluntad se convierte en una buena noticia, no en un nuevo evangelio, en una buena noticia. Mi voluntad obrará y pondrá solución a la situación grave que se encuentra la humanidad, porque he decidido actuar en todo con mi voluntad en favor de todos. Es una obra de integridad. Dios, miren, no puede dejar que se condene el mundo si no actúa con toda esa integridad, dando todo lo que tiene que dar, porque después ya no tendrá nada que darnos. Estamos en este tiempo, para que vean la magnanimidad de nuestro Dios, su grandeza y su santidad. Y dice, lo juro, actuaré en todos y por todos, mostrando todo lo que soy, como el último intento de que vuelvan a mí, me reconozcan como su creador, como soy, y se abran tiempos nuevos. Fíjense qué tiempo nos toca. Extraordinario de gracia, de la manifestación de su omnipotencia. Y dice al final, en ese, yo no tengo una memoria para saber qué volumen es, pero dice, y tendré que poner mi acto contrario en todo y en todos para deshacer el mal. Fíjense el golpe de gracia que esperemos que el Señor cumpla a su debido tiempo. Pondré mi acto opuesto a todo el mal en todos y en todo. Y acabará el crimen en el mundo, dice. Es una intervención poderosa. Vienen tiempos bien fuertes, porque para que se manifieste esto, dice, tendrá que el hombre entrar a tal confusión y a tal experiencia que se doblegue, porque en lugar de buscarme, encontrarme en el amor, me van a encontrar en la justicia. Pero la justicia en Dios primero es dar todo lo que es justo, darnos. Y aquí quedaría al final nada más el matrimonio, rapidito. El matrimonio. El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio al ver la forma en la tierra, tantas cuevas infernales, imagina. Y sí es cierto, las familias se han convertido
en una experiencia de muerte, unos resentimientos, hermanos. Los padres contra los hijos finalmente sin la posibilidad del amor a sus padres. Cuevas infernales. Ustedes confiesan a los fieles. Casi siempre el tema número uno en una buena confesión es la situación en que viven en su casa. Por eso pon tu correspondencia de amor a cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz, así tu gemido amoroso volverá menos doliente nuestros gemidos continuos. Y bueno, pues aquí está también la experiencia del aborto, de los abusos, de todo lo que sucede en las familias, ¿no? Pues miren, consolemos al corazón de Jesús, ¿verdad? Reparemos con nuestros actos. ¿Cómo? Pues haciendo más la voluntad de Dios en el querer divino. Ese es un acto reparador. Otro acto reparador, dice Jesús, quien está totalmente dedicado a mí y ocupado de mis cosas, vive una vida reparadora. El estar dedicado en todo a sus cosas, pendiente de lo que Él quiere, ya se convierte en una vida de reparación para mí, ¿verdad? Ánimo, pues, que el Señor nos bendiga. Anímense a dar su fiat, miren, porque los retiros se trata de que ustedes salgan con una consigna: hágase lo que tú quieras. Quiero poner ese fiat y empezar esta nueva forma de empezar a vivir mi vida. Dios les alcanzará luces, favores, consolaciones, hermanos, experiencias de conocimientos nuevos de todo lo que hemos adquirido, y van a ver si no se van a entusiasmar y se van a comprometer a decir: Señor, pues si me elegiste, pues aquí estoy. ¿No creen? Bueno, que Dios les bendiga. Bueno, ahorita vamos a hacer un diálogo, ¿verdad? Ajá. Solo ahorita es nada más consultar si hacemos un descanso de 5 minutitos. Y nos vamos allá.